Arquitecto, 55 años de vida del auditorio Ingeniero Juan Victoria, guarda un secreto que es fantástico, porque en esta sala donde te sientes puedes escuchar la música. Sí, efectivamente, hoy se cumplen 55 aniversarios del día de la inauguración, pero la historia del auditorio es todavía más larga todavía. Comienza con una modificación a una ley nacional en 1959 para la financiación de esta obra. Ese proceso llevó algunos años y en 1962 comienza el proyecto el arquitecto Mario Provaldi, que fue italiano, que trabajó en Mendoza y en San Juan, fue docente de la Facultad de Arquitectura y fue personalidad destacada, declarada por la Cámara de Diputados de la provincia, junto al ingeniero Malvares. El ingeniero Malvares es un ingeniero especialista en acústica de la Ciudad de Buenos Aires, que intervino en muchas obras como el Centro Cultural General San Martín, como en modificaciones intermedias que se hicieron al Teatro Colón, que es mucho más antiguo, pero él tuvo que ver con esa intervención. El auditorio de Radio Nacional de Buenos Aires, es decir, era un especialista muy destacado no solo en Argentina, sino para toda Latinoamérica. Entre ellos dos comienzan el proyecto. En 1963 se suma la arquitecta Carmen Renal. El proyecto ya estaba definido en su configuración general, y ella se suma, como digo, en 1963. Esta arquitecta fue, digamos, sumada a este proceso de diseño. Ella fue destacada también en el sentido que fue la primera arquitecta que ganó un concurso de arquitectura en Argentina y, digamos, entre los tres terminan de ejecutar los detalles de este proyecto, que, como decía, tiene una condición acústica excepcional. De hecho, Buenos Aires por mucho tiempo no tuvo una sala auditorio comparable a esta, si bien tiene teatros muy importantes como el Teatro Colón. Salas auditorio ha venido a tener recién con la Usina de la Música, que es una central hidroeléctrica energética, digamos, que fue intervenida, y el Centro Cultural Néstor Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires con la sala auditorio, que es la denominada Ballena Azul. Como digo, entonces San Juan fue en aquel momento, en el momento de la inauguración en 1970, el 21 de julio de 1970 para ser más preciso, una provincia destacada y beneficiada, digamos, con tener una sala de esta jerarquía. El ingeniero Juan Victoria tuvo una visión musical muy fuerte. Y yo recuerdo cuando niño, cuando se excavó el terreno para poder construir este auditorio, que nadie sabía qué es lo que iba a pasar, o cómo era, o cómo no se conocía en aquella época. Claro, primero, efectivamente yo también voy a hablar del ingeniero Victoria, porque este proyecto se hace sobre todo con el ímpetu y el empuje que llevó adelante el ingeniero Juan Victoria. De hecho, le costó, digamos, fue un proyecto polémico, porque había gente que decía por qué no destinar los fondos, los recursos a otra cosa. El tema es que estos fondos venían para edificios culturales, no se podían dedicar a otra cosa. Y como digo, él fue básicamente el gestor en cuanto a los trámites y a la gestión. Si bien no tuvo que ver directamente con el proyecto, sí con la gestión de los fondos, y fue quien llevó a materializarlo. Y por otro lado, lo que bien decías de la excavación, precisamente este proyecto tiene una condición especial, que es que la sala está excavada, digamos, metida bajo nivel de suelo, que eso mejora las condiciones acústicas y a su vez hace que volumétricamente el edificio de afuera no se vea tan grande como es y no sea por ahí tan impactante en cuanto a la escala, y se mimetice o armonice mejor con el entorno, en un entorno más bien bajo, de espacios verdes, etcétera, que no fuera un volumen tan importante. Arquitecto, además de todo eso que hemos hablado, la imposición del órgano como un instrumento musical poco común de este nivel. Y yo he tenido la oportunidad de conocer
la parte trasera de los tubos, que es impactante por las dimensiones de los tubos. Nosotros cuando estamos en la sala no vemos o no medimos la dimensión que tienen los tubos cuando nosotros estamos del otro lado. Claro, precisamente, bueno, primero este es un órgano de fabricación alemana, de la fábrica Walker. Esa empresa, esa firma, empieza a fabricar órganos de tubo en el siglo XVIII. Ajá. Durante todo el siglo XIX, y este es de fabricación en el siglo XX, llega a la provincia de San Juan en 1968, obviamente desarmado y transportado hasta la provincia de San Juan, y tiene una posición destacada. Yo en la conferencia digo que el órgano es como una gema, como una piedra preciosa, y la arquitectura es como el engarce que pensaron sus diseñadores, el arquitecto Provaldi, el ingeniero Malvares, en cuanto que es el edificio viene a ser el engarce que recibe esa joya y la expone, porque una de las cosas que es de destacar en esta sala es que el órgano está a la vista del público. Muchas veces este tipo de órganos, y por el tamaño que tiene, muchas veces están en edificios de tipo religioso y a veces está a la espalda, sí, es decir, al coro de la iglesia, y no es visible desde el espectador, digamos, los fieles en el caso de una iglesia. Por lo tanto, claramente el protagonista del espacio es el órgano, y por eso esta charla la queríamos hacer aquí, para que mientras que estemos hablando del edificio, el órgano se ponga en evidencia. Hay que decir que esa empresa Walker, que empezó a trabajar en el siglo XVIII, ha continuado con algunas, digamos, asociaciones empresariales entre medio, pero está vigente hasta el día de la fecha, con lo cual los sanjuaninos nos tenemos que sentir orgullosos, porque hay pocos órganos de esta calidad y de este tamaño en Latinoamérica. Decías bien el tema de lo que ve el público y lo que realmente es. Desde la sala se ve una parte, si se quiere, minoritaria de la cantidad de tubos que tiene. Son más de 3.500 tubos que van desde 5 centímetros de altura, algunos, hasta 6 metros de altura, y pesos desde unos pocos gramos hasta 80 kilos, que son los tubos de madera más grandes. Con lo cual esto hace que la calidad sonora que tiene es excepcional. Ahora, esos tubos con el órgano en sí, no sé, yo tuve la oportunidad de filmarlo y fue una sensación de felicidad de poder escuchar esa combinación musical que no está accesible para todos. Y ese órgano sonó como sus 55 años. Bueno, sí, el órgano, como decíamos, se instala y se inaugura. La inauguración del auditorio se hace con un espectáculo de ejecución de interpretación, digamos, en el órgano. Hay que decir que esa historia, en el 2021, con el sismo de 2021, los tubos, algunos de ellos, varios, fueron afectados. Se hizo un trabajo de restauración y se reinauguró la sala con el órgano en funcionamiento en el año 2021, todavía en contexto de pandemia y en condiciones de aislamiento y separación en la sala. Se hizo la rehabilitación o la reinauguración con el órgano funcionando a pleno. Hay que decir que el sismo no afectó su calidad, y a quienes asistan hoy a la charla probablemente les demos una sorpresa en cuanto a escuchar el órgano, además de la conferencia. Ahora, el otro aspecto que ha sido muy importante y que fue muy perseguido y muy esperado fue la madera que se utilizó, que es una madera especial, no es cualquier madera. ¿De dónde la trajeron? Bueno, hay distintas maderas. Lo que sí había una condición especial, que es que la madera, estamos hablando incluso de los pisos del escenario, de los muros del revestimiento. Hay que decir, el auditorio no es un edificio, es como si fueran dos edificios. La caja de la sala donde estamos ahora es un edificio que está metido dentro de otro, que es la envolvente exterior. Es decir, cuando uno está en la sala y ve el techo, en realidad es un cielo raso
de la primer caja, que es la caja sonora del auditorio. Y por encima de eso hay un segundo techo, una segunda caja que envuelve a toda la sala. Está por condiciones acústicas. La caja de la sala en sí tiene revestimiento de madera tanto por el interior como por el exterior. Esa madera era madera seleccionada y había una condición de adquisición que no debía presentar nudos, digamos. Los nudos naturales que se encuentran en la madera, se hizo un proceso de selección tabla por tabla de forma tal de que no tuviera nudos y si no la madera no era aceptada para ser incorporada. Eso, más el diseño de la alfombra, más lo que no se ve que está por debajo de la alfombra no está sentada directamente en el piso, sino que hay toda una aislación en fibra de algodón por debajo de la alfombra, más el diseño especial de las butacas tapizadas en cuero, hace que, en conjunto, toda esta armonía de diseño hace que tenga una condición acústica relevante. Arquitecto, ha sido un apasionado, es un apasionado. Y esta búsqueda de información, este conocimiento, que está muy ligado a su profesión, ¿qué le ha dejado personalmente? Bueno, esta investigación la comenzamos en el 2020, antes de la pandemia, pensando en los 50 aniversarios, que como digo, no se pudo celebrar en la escala que se hubiera querido. Esa investigación llevó 6 o 7 meses y después, bueno, detonó el tema de la pandemia, así que parcialmente en el 2020 para el 50 aniversario se hizo un video que se difundió por los medios digitales porque no se podía convocar público y ahora de alguna forma venimos a hacer un redondeo junto con el director del auditorio, Rolando García Gómez, que ambos en su momento trabajamos mucho por este tema y bueno, en esta particular condición, en esta fecha, los 55 años, poder contarles al menos una parte de todo eso que hemos investigado en su momento y lo seguimos haciendo hasta la fecha. Bueno, felicitaciones a querer mucho este auditorio porque es de San Juan, porque es nuestra cultura, porque lo que se presenta acá es inusual. Tal cual, esto llevó, la calidad del auditorio llevó a que en el año 2004 la Nación, a través de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, lo declare Monumento Histórico Nacional, así que los sanjuaninos tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos y además disfrutarlo de las posibilidades que nos brinda. Gracias, arquitecto, a seguir trabajando. Gracias a ustedes.